Ahora que hemos visto tanto el trasfondo como la estructura y contenido del Evangelio de Juan, estamos listos para considerar algunos de los temas principales que Juan enfatizó. Juan enlista varios temas importantes en su declaración de propósito en Juan capítulo 20, versículos 30 y 31, donde leemos estas palabras. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. En esta parte de nuestra lección, nos enfocaremos en 4 temas relacionados que provienen de la declaración que Juan nos dio: el hecho de creer, la identidad de Jesús como el Cristo, su identidad paralela como el Hijo de Dios y la bendición de vida que Él ofrece. Comencemos con el énfasis de Juan en el hecho de creer. Juan usó la palabra griega pistiuo, que significa creer, 106 veces. Los otros 3 evangelios juntos usan esta palabra 34 veces. Solo 1/3 del total de veces que Juan la usó. Esta diferencia en el énfasis muestra cuán importante es la idea de creer en la narrativa de Juan. En el Evangelio de Juan, el concepto de creer está relacionado a otros conceptos como recibir, venir a y conocer. Así que para creer en Jesús hay que recibirle, venir a Él y conocerlo en el sentido de una experiencia personal. Esta forma de creer, recibir, conocer y venir a Jesús generalmente comienza como un momento de decisión personal para confiar y seguir a Cristo. Lo mismo que los cristianos modernos llaman conversión. Cuando la conversión es genuina, esto nos lleva a una participación en la obra de Dios y a recibir sus bendiciones en una variedad de formas. En esta parte del Evangelio, Juan se refiere a la conversión con términos como convertirnos en hijos de Dios y obtener la vida eterna. Escuchemos la descripción que hace Juan del significado de creer en Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y encontramos un lenguaje similar en Juan capítulo 3, versículo 36, donde leemos estas palabras. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. En pasajes como estos, creer es un sincero sentimiento en el corazón, un acto de confianza y compromiso con Jesús que nos une a Él. Este nos hace parte de la obra de Dios en la historia, y llegará a su plenitud cuando Jesús se revele en toda su gloria. Es importante reconocer que Juan no siempre usa la palabra creer en el mismo sentido. En algunos pasajes, Juan usó la palabra creer para señalar una fe superficial, lo que los teólogos generalmente han llamado una fe temporal o hipócrita. Por ejemplo, escuchemos Juan capítulo 2, versículos 23 y 24. Estando Jesús en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Jesús no se fiaba de estas personas porque su creencia era solo superficial. No era la creencia sincera que los teólogos generalmente llaman fe salvadora. Podemos decir a partir de los contextos donde Juan habla de creer, que él solía tener en mente la verdadera fe salvadora, verdadera confianza en Jesús como Salvador y Señor. Para Juan, Jesús, el objeto de nuestra fe, hace toda la diferencia. No es el poder de nuestra fe lo que nos salva, sino el poder de aquel en quien creemos. Una vez que hemos observado el tema de creer en Jesús, vayamos a una de las cosas principales que Juan nos quiere hacer reflexionar, y es que Jesús es el Cristo, el Mesías, el cumplimiento de las antiguas promesas de Dios para el pueblo de Israel. Al llamar a Jesús Cristo, Juan claramente lo identifica como el Rey de Israel. Después de todo, en el primer siglo el término Cristo o Mesías
se había convertido en el equivalente de rey de Israel. Esto es lo que el Cristo era, pero el hecho de que Jesús era el rey de Israel tenía muchas implicaciones y Juan dirigió su atención a varias de ellas. Por ejemplo, Juan enfatizó que como el rey de Israel y de Judá en el Antiguo Testamento, Jesús personificó al pueblo que gobernaba. Jesús se convirtió en todo lo que Israel había dejado de ser, y con ello recibió todas las bendiciones que Israel previamente fracasó en obtener. Como rey de Israel, Jesús representó a su pueblo en toda su capacidad, y sirvió tanto como su sustituto y como el conducto de las bendiciones de Dios para Israel. En Juan capítulo 15, versículos 1 al 8, Juan demostró esta verdad acerca de Jesús, reportando que Él era la vid verdadera y que sus seguidores eran los pámpanos en Él. Escuchemos lo que Jesús dijo en Juan capítulo 15, versículos 5 y 8. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. A través del Antiguo Testamento, Israel ha sido descrito como la viña de Dios. Encontramos esta imagen en lugares como el Salmo 80, Jeremías capítulo 2, Ezequiel capítulo 17 y Oseas capítulo 10. Más aún, la familia real de David y el futuro gran Mesías fueron representados como la rama de donde el pueblo de Dios crecería. Vemos esto en lugares como Isaías capítulo 11, versículo 1. Así que, con estos antecedentes, cuando Jesús proclama ser la vid verdadera y el único camino para agradar y glorificar a Dios, sus discípulos habrán comprendido que Jesús era el Rey verdadero de Israel, quien representa y encarna a su pueblo. Pero, ¿cuáles son las implicaciones en la idea de que como Rey, Jesús es el verdadero Israel? Por un lado, esto significa que Jesús estaba cumpliendo con todo lo que Israel fue llamado a hacer. Israel había fallado en lograr ser y hacer lo que Dios le había ordenado. Pero donde Israel falló por causa de su pecado, Jesús lo logró perfectamente. Él cumplió el destino de Israel. En su propia persona, Jesús resumió siglos de la historia del Antiguo Testamento y reveló la realidad de la gloriosa presencia de Dios como solo Él lo podía hacer. Y a causa de esto, el verdadero pueblo de Israel no es identificado por su membresía en la nación de Israel. En su lugar, ellos son el pueblo, las ramas de la vid verdadera, creyentes en Cristo, unidos en Él por medio de la fe. Nuestra discusión del rol que Jesús representa como el Cristo se enfoca básicamente en tres maneras en las que Jesús cumple con las expectativas que tiene el Antiguo Testamento del Mesías, quien fue particularmente importante en el Evangelio de Juan. Primero, Jesús cumplió con la expectativa del templo. Segundo, cumplió las expectativas creadas por las fiestas de Israel. Y tercero, cumplió con la ley de Dios. Veremos cada una de estas ideas, comenzando con la manera en la que Jesús cumplió con la expectativa del templo. Una de las razones por las que el templo era importante en las Escrituras es que este era el lugar donde Dios había prometido estar presente con su pueblo de manera especial. Por supuesto, sabemos que Dios es omnipresente. Él está en todas partes en todo tiempo. Pero cuando hablamos acerca de la especial presencia de Dios, tenemos en mente las manifestaciones de su presencia, los momentos en los que Dios concentra su presencia en lugares particulares, usualmente de una manera en la que Él era visualmente glorioso. La presencia de Dios en el tabernáculo y en el templo es importante porque el tabernáculo y el templo son el universo en miniatura. Son microcosmos representando al mundo. Ahí la presencia de Dios realmente representa su presencia en el mundo. El mundo es el templo que Dios hizo en el cual tendría comunión con su pueblo. Y entonces cuando Adán se rebela, Dios eligió esta dinastía de personas quienes eventualmente se convierten en la nación de Israel, se instala entre ellos, y el lugar en el que habita es esta réplica en miniatura de lo que es el universo. Su presencia es única porque ahí es donde Israel va a estar en la presencia de Dios, en el tabernáculo y después en el templo.
Esto es también un adelanto de lo que Dios va a hacer en todo el mundo. Cuando Dios llena el tabernáculo en su consagración, cuando está completo al final del Éxodo y después cuando llena el templo, cuando es terminado en Primera de Reyes capítulo 8, realmente estamos recibiendo un anticipo de lo que sucederá en el universo, cuando la gloria de Dios se conozca totalmente. El tema de la presencia especial de Dios entre su pueblo se cumple en muchas etapas en la historia bíblica. Al principio, el jardín de Edén fue el lugar santificado en la tierra, donde la presencia central y especial de Dios podía ser encontrada, sirviendo como la sala del trono en la tierra, de donde la humanidad santificaría toda la tierra, convirtiendo al mundo entero en el reino santo de Dios. Después, cuando Dios estableció a Israel como su sacerdote real, primero relacionó su presencia especial con el tabernáculo y después con el templo. La decoración y mobiliario, tanto del tabernáculo como del templo, fueron diseñados siguiendo el modelo del jardín del Edén, y ambos hacían la función del jardín. Las Escrituras confirman esta conexión, señalando que el tabernáculo y el templo eran la sala del trono real de Dios en la tierra, los lugares en donde Dios habitaba gloriosamente en medio de su pueblo. Este hecho se expresa claramente en lugares como Primera de Crónicas capítulo 28, versículo 2, Salmo capítulo 11, versículo 4, e Isaías capítulo 6, versículo 1. Estos fueron los lugares más sagrados en la tierra, en donde las bendiciones de Dios podían ser directamente obtenidas por su pueblo. Y de la misma manera que el jardín del Edén, eran el centro de su reino, donde su pueblo santificaba la tierra como su reino. De acuerdo con el Evangelio de Juan, una manera fundamental para entender la importancia de Jesús es considerar que Él cumple con lo establecido en el Antiguo Testamento acerca del tabernáculo y del templo de Dios. Escuchemos lo que Juan escribió en Juan capítulo 1, versículo 14. Y aquel Verbo Jesús fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando Juan dijo que Jesús habitó entre nosotros, usó el verbo griego skenao, relacionado con el sustantivo skene, que significa tienda o tabernáculo. De hecho, este mismo sustantivo es usado para referirse al tabernáculo sagrado de Dios en la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento. Mediante el uso de este verbo y asociándolo con la gloria de la presencia de Dios, Juan deja claro que Jesús ahora proveía el mismo acceso a la presencia especial de Dios que la que había sido previamente disponible en el tabernáculo. Y Juan hizo el mismo señalamiento sobre el templo en Juan capítulo 2, versículos 19 al 21, donde leemos este relato. Respondió Jesús y les dijo: Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: En 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Aquí Juan dejó claro que Jesús estaba cumpliendo con el templo también. Juan también explicó claramente que aún después de que Jesús no estuviera físicamente presente en la tierra, sus seguidores disfrutarían de la presencia especial de Dios. Esto es porque en Juan capítulo 4, versículo 21, Jesús le dijo a la mujer samaritana que venía el día cuando ni el templo de Jerusalén ni el santo lugar de Samaria tendrían especial prioridad en la adoración a Dios. Como Jesús dijo en Juan capítulo 4, versículos 23 y 24, Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Las palabras de Jesús a la mujer samaritana deberían ser una gran motivación para la iglesia moderna, porque vivimos en el tiempo del que Jesús estaba hablando. En nuestros días, Jesús no está presente físicamente en la tierra. De acuerdo a Hebreos capítulo 8, versículo 2 y capítulo 9, versículos 11 y 12, Él reside físicamente en el tabernáculo de Dios en el cielo. Pero está presente con nosotros espiritualmente, especialmente cuando nos reunimos en la iglesia.
Vemos esto en lugares como Mateo capítulo 18, versículo 20, y Primera de Pedro capítulo 2, versículos 4 al 9. Y porque Jesús está presente con nosotros, ahora somos el templo sagrado de la presencia especial de Dios en la tierra. Pero aún este maravilloso cumplimiento del templo en Cristo será sobrepasado cuando Jesús regrese en gloria. Pasajes como Apocalipsis capítulo 21, versículos 1 al 5, enseñan que cuando Cristo regrese, Él transformará a la creación entera en la morada de Dios. En ese tiempo, Cristo y el Padre siempre estarán presentes con nosotros, y la tierra entera será llena de la gloria de Dios. Una segunda manera en la que Jesús cumplió con las expectativas mesiánicas del Antiguo Testamento en el Evangelio de Juan fue cumpliendo con el significado de las fiestas de Israel. Como mencionamos anteriormente, gran parte del Evangelio de Juan puede describirse en torno a varias fiestas que Jesús atendió. Entre estas fiestas hubo varias celebraciones de Pascua, tabernáculos y dedicación. Dios estableció estas fiestas para identificar a Israel como su real sacerdocio y para darles maneras regulares de disfrutar las bendiciones de su presencia especial en el tabernáculo y el templo. Y en su Evangelio, Juan dejó claro que Jesús cumplió con el significado de estas fiestas. La fiesta de la Pascua era una de las 3 fiestas principales de Israel celebradas anualmente. Esta celebraba el éxodo de Israel de Egipto. En resumen, Jesús cumplió con esta fiesta porque Él representaba al Cordero Pascual, quien sería muerto y comido en la Pascua, y cuya sangre era el símbolo de la liberación de Israel de Egipto. Los 4 escritores de los Evangelios identificaron a Jesús como el verdadero Cordero Pascual. Pero solo Juan remarcó este hecho registrando las palabras de Juan el Bautista, quien dijo: «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo», en Juan capítulo 1, versículo 29. En Juan capítulo 19, versículo 33, Juan también reportó que cuando Jesús murió, los soldados no quebraron sus piernas, cumpliendo el requerimiento de Éxodo capítulo 12, versículo 46, que dice que los huesos de los corderos escogidos para la fiesta de la Pascua no deberían ser quebrados. En esta y muchas otras maneras, Juan mostró que Jesús cumplió con el simbolismo y el significado de la Pascua. En Juan capítulo 7, versículos 2 y 37, Juan también reportó la celebración de Jesús de otra de las 3 fiestas anuales de Israel, la fiesta de los tabernáculos. Uno de los más importantes rituales de la fiesta era verter agua en memoria de la manera en la que Dios proveyó agua a Israel en el desierto, y de la manera en la que Dios proveía lluvia para los cultivos de Israel año tras año, así como en anticipación de la forma en que Dios derramaría corrientes de bendición sobre su pueblo en los últimos días. Juan trazó una fuerte conexión entre esta ceremonia y Jesús, señalando que Él es el conducto de todas las bendiciones que Dios derramará en el clímax de la historia. Específicamente, Juan reportó que en los últimos días de la fiesta de los tabernáculos, Jesús anunciaría su poder para distribuir las bendiciones de Dios. Escuchemos lo que Jesús dijo a las multitudes en Juan capítulo 7, versículo 37. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Juan registró que las corrientes de agua viva de la bendición de Dios fluyen de Jesús. Todas las bendiciones pasadas, presentes y futuras vienen a través de Él. En este sentido, Jesús es el cumplimiento de todas las esperanzas de las bendiciones de Dios que fueron representadas en la fiesta de los tabernáculos. Finalmente, en Juan capítulo 10, versículos 22 al 39, Jesús celebró la fiesta de la dedicación, o Hanukkah. La fiesta de la dedicación no era una de las fiestas principales establecidas en el Antiguo Testamento, pero era importante para la vida de Israel en el primer siglo porque celebraba la victoria de Israel sobre sus opositores griegos en el año 165 a.C., así como la rededicación del altar y del templo, que tomó lugar después de esta victoria. En Juan capítulo 10, versículo 30, mientras Jesús estaba celebrando la fiesta de la dedicación, Él hizo la sorprendente afirmación: «Yo y el Padre, uno somos».
Los judíos entendieron que él estaba proclamando ser Dios y respondieron tratando de apedrearlo. Entonces, Jesús se defendió en Juan capítulo 10, versículo 36, refiriéndose a sí mismo como al que el Padre santificó. Cuando Jesús dijo que él era santificado, él usó el término griego agiazo, que las Escrituras usan para referirse a la dedicación y a la consagración en las ceremonias del templo. En este contexto, agiazo tiene un sinónimo cercano con el término griego ekainía, que se traduce como dedicación en la expresión fiesta de la dedicación. De esta manera, Juan estrechamente asoció a Jesús con la celebración de la dedicación o consagración del templo. La fiesta celebraba que el templo era preparado para la presencia de Dios, y de manera similar, Jesús fue apartado como el cumplimiento de la presencia especial de Dios en la tierra. Además de mostrar que Jesús cumplió con las expectativas del templo y de las fiestas, Juan también demostró que Jesús cumplió con la ley de Dios. Aunque los cristianos estamos a menudo acostumbrados a pensar en la ley de Dios de manera negativa, como algo que nos condena, también necesitamos recordar que la ley fue dada para los verdaderos creyentes como una guía hacia las bendiciones de Dios. Cuando vemos la ley en la Biblia, es claro que las personas que la leían no solo creían que simplemente estaban leyendo una lista de reglas o reglamentos. Esto era una guía de vida, y así podían leerla sabiendo que si guardaban la ley, serían bendecidos al cumplirla. Pienso que hay varias razones para esto. Primero, es que la ley es la revelación de Dios. La ley nos dice cómo Dios quiere que vivamos. Y el Salmo 40, versículo 8 dice, «El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado». Así que cuando nos alineamos con la voluntad de Dios, cuando entendemos cuál es su voluntad, encontramos gran regocijo y bendición en hacer cualquier cosa que se supone que debemos hacer, o en no hacer lo que se nos ha dicho no hacer. El simple hecho de que es una revelación es un signo de la bendición de Dios, un signo del favor de Dios. Pero más aún, yo pienso que es una bendición porque en realidad la ley es una invitación para que participemos en lo que Dios quiere traer a la tierra. El uso predominante de la ley en el Antiguo Testamento es positivo, porque la ley de Dios es un reflejo del carácter de Dios. Y así los Salmos, por ejemplo, hablan de la ley de Dios como una luz para nuestro camino y una lámpara a nuestros pies. David en los Salmos la describe como más dulce que el panal de miel, más preciosa que el oro. Mantenerla es una advertencia para su siervo y hay una gran recompensa en ella. De hecho, todos los salmos comienzan de esa manera. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, pero se deleita en la ley de Dios. Entonces el Salmo 1 dibuja una imagen del que teme a Dios y mantiene sus mandamientos. Es como el árbol plantado junto a corrientes que nunca deja de dar fruto. Y por lo tanto, la ley es un lugar de bendición. Pero es un lugar de bendición únicamente para aquellos a quienes Dios ha concedido su perdón, ese perdón que viene a través de Cristo. La ley es entonces una guía de cómo vivir la vida en Cristo como una vida de bendición. Y quien ama a Cristo cumple la ley. Pablo dijo que Cristo es la meta o el propósito de la ley. La ley nos muestra nuestro pecado, pero también nos muestra lo que Jesús ha hecho por nosotros y finalmente nos provee una guía para vivir. Así que toda la ley, Jesús dijo, se resume en 2 mandamientos: amar a Dios con todo el corazón, el alma, las fuerzas y el entendimiento, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Así que cualquiera que conoce a alguien que ama a Dios con todo el corazón, el alma, las fuerzas y el entendimiento, conoce la bendición de ese tipo de persona. Y cualquiera que ha conocido a alguien que ama a su prójimo como se ama a sí mismo, saben que hay una gran bendición en eso. Hay generosidad, misericordia, provisión, bendiciones. Hay felicidad en estar cerca y en presencia de aquellos que son fieles a los mandamientos de Dios. En el Antiguo Testamento, la ley de Dios era presentada como un regalo especial para su pueblo. El Salmo 119 y muchos otros pasajes
celebran la ley como la guía de bendiciones de Dios para Israel. Y en el Nuevo Testamento, Santiago llama a la ley de Dios la perfecta ley que da libertad, en Santiago capítulo 1, versículo 25. Y Pablo la llama la ley de Cristo, en 1 Corintios capítulo 9, versículo 21. Y Jesús mismo afirmó la importancia y el valor de la ley en Juan capítulo 10, versículo 35, cuando dijo, «La Escritura no puede ser quebrantada». Aquí, Jesús enseñó que todo el Antiguo Testamento, incluyendo la ley, es la perpetua y permanente palabra de Dios para su pueblo. A pesar de eso, Juan dejó claro que la ley no era un fin en sí mismo. En un sentido importante, esta siempre apunta más allá de sí misma, apunta a Jesús. En Juan capítulo 5, versículos 46 y 47, Jesús les dijo a los judíos incrédulos, «Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras?». Juan enfatizó este punto a través de su evangelio. La ley del Antiguo Testamento apuntó hacia Jesús, así que rechazar a Jesús era también rechazar la ley que lo había anunciado. Una de las maneras en las que Juan enfatizó esto fue atribuyéndole a Jesús títulos, características y acciones que el judaísmo ya le había dado a la ley. Por ejemplo, el judaísmo había dicho, «Debes alimentar a tu enemigo hambriento con el pan del Torá». Y en Juan capítulo 6, versículo 35, Jesús es llamado el pan de vida. El judaísmo había dicho que las palabras del Torá son vida para el mundo. Y en Juan capítulo 4, versículo 11, Jesús es el dador del agua viva. El judaísmo también habló de la luz de la ley que fue dada para alumbrar a cada hombre. Y Juan capítulo 1, versículo 9, llama a Jesús la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Estos son solo unos pocos de los muchos ejemplos en el Evangelio de Juan que muestran que Jesús encarnó la ley de Dios. Jesús y sus enseñanzas continúan siendo la fuente de vida y la luz para todo aquel que lo siga. Juan quería entrañablemente que sus lectores entendieran lo que significaba para Jesús ser el Cristo. Él quería que ellos tuvieran confianza en el conocimiento de que Jesús no abandonaría a su iglesia, sino que siempre estaría con ella. Él quería que confiaran en Jesús para que recibieran las bendiciones de Dios a través de él. Y quería que obedecieran la palabra de Dios para que glorificaran al Señor como su reino de sacerdotes.